Que Dios les bendiga. La palabra de Dios es poderosa. Y el apóstol Pablo nos dice cómo tenemos que acercarnos a Dios. Confiadamente, no por nuestros méritos, sino confiadamente por lo que Él representa, porque Él es Dios. Presentar vuestras peticiones, vuestras súplicas con acciones de gracia. Y en esta oportunidad nos vamos a presentar delante de Dios antes de abrir su palabra, para abrir nuestros corazones, para abrir nuestras mentes, con oración, con súplica, pero también con acciones de gracia. Porque hay mucho por agradecer. Porque tal vez ahorita en tiempo de adversidad nos cuesta conectarnos con el agradecimiento. Porque es fácil agradecer y levantar las manos y adorar y darle gloria a Dios cuando las cosas están bien. Pero cuando los momentos de crisis llegan, qué difícil es levantar la mano, qué difícil es orar, qué difícil es agradecer. Es muy difícil. Así que vamos a presentarnos delante de Dios, vamos a buscar su presencia y vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que está aquí, que su presencia está aquí en este lugar, que se manifieste poderosamente en nuestras vidas. Todos estamos aquí con la intencionalidad de poder crecer en nuestra vida espiritual. Y Dios desde el principio ya tenía todo establecido para que usted hoy estuviera aquí sentado, sentada para escuchar su palabra. Ese mensaje va para usted, porque la misericordia de Dios a usted lo trajo aquí, a este lugar, para escucharlo. Así que vamos a disponer nuestra mente, vamos a disponer nuestros corazones y vamos a pedirle a ese Padre Celestial, a ese Dios amoroso, maravilloso, que no está lejos, está aquí, está con nosotros, que se manifieste en esta hora. Vamos a orar. Eterno Padre, te queremos agradecer, Señor, en esta hora por tu amor y por tu misericordia. Señor, tu palabra dice que nos presentemos delante de ti con oración, con súplica, con acciones de gracias, porque hay mucho por agradecer, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por el trabajo, gracias porque tú provees, porque tú suples nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has sostenido, nos has mantenido, nos has apartado, nos has sellado, nos has llamado. Gracias, Padre, porque aquí estamos delante de ti, Señor. Queremos, Señor, sentir tu presencia. Tu palabra dice que tu paz sobrepasa todo entendimiento. Y en esta oportunidad, Señor, queremos pedirte que tu paz, Señor, esté en nuestras vidas, que podamos atesorarla en nuestros corazones. Esa paz que hemos buscado en el mundo, esa paz que nunca hemos encontrado, que solo tú puedes proveer, Dios. Danos de esa paz, Señor, y permite que en esta hora podamos tener una conexión con tu Espíritu Santo, que al escuchar tu palabra, que al estudiar tu palabra podamos ser sensibilizados, nuestros corazones, nuestras mentes puedan ser sometidas a tu voluntad, Padre. Pedimos en esta hora, Señor, que ese Santo Espíritu pueda estar en medio nuestro y que pueda de alguna manera impresionar nuestras mentes, nuestras vidas, nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hace unos días atrás yo les comentaba a ustedes que uno de mis personajes bíblicos, encontramos en la palabra de Dios, hay muchos personajes bíblicos que nos inspiran en la palabra del Señor. Posiblemente usted tiene sus personajes bíblicos. Aquel día, hace unas semanas atrás, les pregunté y algunos de ustedes me dijeron cuáles eran sus personajes bíblicos. Elías, les dije yo que era uno de mis personajes bíblicos preferidos, pero también hay otro, y es el apóstol Pablo. Me impresiona, yo creo que el apóstol Pablo podríamos decirle tal vez el superhéroe de la fe. Todo lo que tuvo que pasar el apóstol Pablo en momentos de crisis, en momentos de situaciones complicadas de su vida, que cada vez su carácter iba a ser impresionado, iba a ser transformado. Y posiblemente en algún momento todos quisiéramos tener una vida de fe como la del apóstol Pablo.
Amén, ¿verdad que sí? Quisiéramos experimentar una vida de fe como el apóstol Pablo, pero posiblemente no queremos pasar lo que el apóstol Pablo pasó. Queremos tener una vida de fe, pero sin que el barco se nos hunda. Queremos tener una vida de fe, pero sin estar en la cárcel. Queremos tener una vida de fe, pero sin que nuestros amigos nos den la espalda. Y qué triste en algún momento es tal vez quizás sentirse solo. Y no solamente sentirse solo, sentirse tal vez que incluso alguna persona en la que uno ha confiado le ha dado la espalda. ¿Se ha sentido usted alguna vez solo en su vida? Hace unos días atrás yo estuve pensando que uno de los momentos tal vez donde más soledad experimenté, y no sé por qué me puse a pensar en eso, pero incluso hace unos días atrás que estuve pensando en eso, me hizo sentir incómodo, me hizo sentir mal, me hizo revivir aquel momento, aquellos momentos. Yo recuerdo que en mi adolescencia, no hace muchos años atrás, en mi adolescencia, permítame tomarme un poquito de agua, dijo Elías, está caliente aquí. Está calor, dijo Elías. En la adolescencia, en ese tiempo de la adolescencia, yo recuerdo que yo tenía un grupo de amigos. Era un grupo de amigos con el que me llevaba yo muy bien. Lo hacíamos todo. Gente que yo aprecio mucho, que yo amo mucho. Gente que yo respeto mucho. Gente que estuvo conmigo en muchos momentos de mi vida. Los amigos del vecindario, los amigos del barrio, le decíamos allá. Y yo recuerdo, yo les he contado a ustedes algunas anécdotas con esos amigos, los juegos que hacíamos en la noche y cómo todo se interrumpía con aquel grito, ¿verdad? Mi mamá que me decía Hugo Alonso, y ahí salió el chiste de Hugo Alonso. Y cómo jugamos fútbol y cómo jugamos escondido y la faja caliente que a ustedes les conté cómo era ese juego. Pero yo recuerdo que nuestros amigos hicimos un pacto de amistad. Y tal vez a usted le pasó en algún momento, dijimos que íbamos a estar juntos siempre, que no importa las circunstancias, nos íbamos a mantener siempre juntos. Y nos dimos la mano y nos abrazamos y lo prometimos. Y anduvimos por mucho tiempo juntos. Hasta, ¿saben qué? Cuando comenzaron a llegar las novias. Cuando comenzaron a llegar las novias, ya como que comenzamos a separarnos. Ya aquella amistad que habíamos jurado que no iba a ser interrumpida, llegaron ustedes mujeres y la interrumpieron. Yo recuerdo que ya para ese tiempo, como todos comenzamos a tener nuestras amiguitas o muchachas que nos gustaban, comenzamos ya ahora sí, en Costa Rica le dicen marcar. ¿Saben qué es marcar? Marcar es ir a visitar a su novia y estar con su novia allí. Marcar, que por cierto, antes habían días para marcar, ahora se marcan todos los días, ¿verdad? O sea, están conectados, hiperconectados. Y resulta que yo recuerdo que bueno, ahora sí que vamos a visitar a nuestras novias. Yo recuerdo que cuando a uno le pasaba algo, hablo de mí, cuando tal vez, no sé, me enojaba con la novia, o la novia me cortaba, que eso significaba que me decía ya no quiero, ¿verdad? Terminamos la relación. Yo no sé cómo se sentía usted, pero uno se sentía mal, ¿cierto? Aquí nadie quedó defraudado por el amor. Ay, sí, ¿cómo no? ¿Verdad? Vamos a hacer el diario del exitoso en el amor. Aquí nadie nunca le dijeron no me llame, yo lo llamo, ¿verdad? No, a nadie. Aquí todos quedaron, qué bárbaros. Mire, yo recuerdo que cuando me pasaba eso, a uno le dolía, ¿verdad que sí? Y uno que era medio, se chantajeaba ahí como emocionalmente, escuchaba música romántica. Allá en Costa Rica había una emisora romántica, de música romántica, y uno escuchando música romántica, ay, lloraba con la música romántica y se sentía más triste, ¿verdad que sí? La música tiene ese poder de influir en las emociones.
para bien o para mal. Si usted se siente muy emotivo y le ponen música, ¿cómo se va a sentir? Música fuerte, ¿cómo se va a sentir? Empoderado, fuerte. Si usted escucha la canción, aquella famosa canción de la película de Rocky, ¿verdad? Usted siente que hasta boxeador es. Pero por el contrario, si usted se siente muy enamorado y escucha música muy romántica, ¿cómo se va a sentir? O enamorado. O tal vez, amiga, si a uno le dicen que ya no más, se va a sentir triste, como usted dijo. Eso es lo que ocurre, ¿no? Y yo me conectaba con eso y me sentía triste. Y yo decía, voy a ir a buscar a mis amigos. Yo necesito salir, me siento mal. Yo en mi casa daba vueltas. Y por supuesto que muchachos, que para ese momento no existía el teléfono celular. No teníamos conexión con nadie, nada. Teníamos que buscar un teléfono para poder llamar a alguien y que ese alguien estuviera en su casa. Pero yo recuerdo, yo iba tocando la puerta de cada uno de mis amigos. Pasaba al frente donde Roberto, doña Mari, ¿está Roberto? No, no está. Y entonces me iba para donde Esteban y preguntaba, también se llamaba Mari. Doña Mari, ¿está Esteban? No, no está, anda con Katia. Ay, Katia era la novia. Y me iba para donde Tito. Tito, esa novia no la puedo decir, ¿verdad? Me dice que no. Y no, anda con la novia. Y entonces iba con la novia. Y yo me quedaba solo. Yo iba a buscarlos a los lugares donde frecuentábamos, donde nos sentábamos a conversar. ¿Usted alguna vez lo hizo con sus amigos? Se sentaban y pasaba la noche y usted simplemente contando chistes, historias, demás, ahí sentados. Ya no estaban. Y yo me sentía mal. Yo necesitaba conversar con alguien. Y llegaba a la casa y me sentía mal y lloraba. Yo recuerdo que yo me acostaba en mi cama mirando al techo y yo me conectaba con el dolor y lloraba, me sentía mal. No sabía qué era lo que me ocurría. Tal vez ni siquiera era que la novia me había mandado así por un hueco, no. Tal vez eso no era. La falta de amor que me hacía sentir mal. Y yo lloraba y me hacía sentir mal. Yo no sé si usted en algún momento en su vida, usted se ha sentido así. Tal vez no sea por un noviazgo, tal vez no sea por un amigo, tal vez sea otra situación más dolorosa, más complicada, y que usted ha buscado amigos. El apóstol Pablo, dice la palabra del Señor, segunda de Corintios, el capítulo 2, versículo 12 en adelante, búsquelas usted en su Biblia, dice la palabra del Señor, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 12 y 13, el apóstol Pablo pasó una experiencia similar. Dice la palabra del Señor que cuando Pablo llegó a Troas para predicar el evangelio de Cristo, dice el texto que aunque se me abrió la puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Noten ustedes en este viaje de Pablo. El apóstol Pablo llegó a un lugar llamado Troas. Y note usted como dice la Biblia. La Biblia dice que Dios le abrió puertas para predicar. Se le abrieron las puertas. ¿Se imaginan? Qué hermoso sea el saber de que usted va a llegar a un lugar, un predicador, un evangelista, y que se abran las puertas para poder predicar. Eso es lo que busca una persona cuando predica la palabra, ¿no? Que se abran esas puertas. Pero dice el apóstol que en ese momento, a pesar de que se abrió la puerta en el Señor, allí en Troas, para predicar el evangelio, no tuvo reposo su espíritu. Pablo estaba pasando en ese viaje misionero un momento de angustia, un momento de dolor. Y tenía la esperanza de encontrarse con su amigo Tito. Tito había sido uno de los discípulos de Pablo, era un griego que se había convertido al cristianismo. De hecho, en algún momento Pablo lo llama, ese es mi hijo espiritual. Tito en algún momento también tuvo un rol donde fue a Corintio y de alguna manera ya en medio de la inmoralidad, de todo lo que se estaba dando allá en Corinto, él también sirvió ahí como líder. Y Pablo quería encontrarse con ese amigo, con Tito, quizás para poder conversar,
para poder tal vez sacar de adentro lo que él estaba pasando en ese momento, en esa circunstancia. En la vida, todos necesitamos en algún momento de un Tito. De un Tito, de una persona que en algún momento nos ayude a conectarnos, no solamente con nuestra necesidad, sino también que nos ayude a conectarnos con el consuelo, con alguien que sea empático, que nos escuche, que nos valore, que simplemente lo que buscamos solamente es alguien que nos escuche, que valore lo que estamos pasando. Pero también en la vida necesitamos ser Titos. En la vida, en la necesidad de otra persona, también necesitamos ser empáticos y buscar en medio de la necesidad a alguien para ayudarle a que se sostenga, consolarlo. Su única presencia puede hacer el cambio en la vida de una persona, porque en el momento cuando no podemos más, posiblemente ahí vamos a valorar ese Tito. En ese acompañamiento, ¿saben ustedes que incluso hasta la ciencia de las emociones ha intentado explicar, ha intentado comprender qué es lo que pasa cuando una persona es acompañada en medio de una circunstancia, en medio del dolor? Yo entiendo que en la vida, hay momentos en la vida donde vamos a tener que atravesar desiertos espirituales solos. Hay momentos en la vida, la misma vida, las situaciones de la vida nos llevan a atravesar un desierto donde nos sentimos solos. Porque a pesar de que tenemos gente que está a nuestro alrededor, nos sentimos solos. Estamos solos. Quizás a pesar de que estamos al lado de una persona que nos entiende, que nos comprenda, nos sentimos solos. Y hay momentos en la vida donde nos sentimos así. Pero cuando alguien se conecta con nosotros, pero cuando alguien nos acompaña, ¿saben lo que ocurre? Comienza a darse fenómenos interesantes, no solamente a nivel fisiológico. El cerebro comienza a cambiar su estructura. Y lo más interesante de todo eso es que también hay una parte biológica que se da. Por ejemplo, los niveles de cortisol en una persona comienzan a reducir. ¿Saben ustedes que el cortisol se conoce como la hormona del estrés? El cortisol, en buena medida, es conveniente. Todos necesitamos cortisol. Por ejemplo, usted se levanta en la mañana y usted sabe que tiene que correr un poco para ir a su trabajo, ¿cierto? Si usted no tuviera cortisol, usted se queda en su casa, tranquilo, no pasa nada. Pero el cortisol, ciertas normas de estrés, es importante. Ahorita vamos a hablar qué es lo que pasa cuando tenemos exceso de cortisol. Pero cuando nos conectamos con alguien, cuando alguien sale a nuestro encuentro solo para escucharnos, los niveles de cortisol bajan. Incluso se activa la oxitocina, que tiene que ver con la capacidad de sentirnos bien, de sentirnos conectados. La serotonina. Todos esos neurotransmisores comienzan a fluir en nuestro cuerpo y nos dan una sensación de bienestar. Solo con acompañar a una persona, solo con estar presente. Quizás usted no tenga que darle un discurso, quizás usted no tenga que darle una palabra motivacional de decirle, a ver, levántese, porque los hijos de Dios no sufren. No, ¿cómo que no sufren? Por supuesto que sí sufrimos, por supuesto que sí sentimos, por supuesto que sí nos llenamos de temor. El apóstol Pablo se llenó de miedo, se llenó de incertidumbre, a pesar de que fue el escritor de casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Pero después lo vimos ahorita en el texto de Filipenses, cuando él decía, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Él pasó por un proceso de transformación. Dios comenzó a trabajar en la vida de este hombre. De hecho, la palabra del Señor también nos dice, ahí en 2 Corintios, el capítulo 7, versículo 5 en adelante, ahora sí, cuando Pablo salió de Troas, se fue para un lugar que se llama Macedonia. Y allí en ese lugar, noten ustedes, el contexto, lo que dice la palabra del Señor, dice, porque cuando llegamos
a Macedonia, ningún descanso tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. O sea, Pablo siguió viviendo la tribulación. A pesar de que salió de Troas, llegó a Macedonia, siempre siguió viviendo, experimentando la tribulación. Dice, la tribulación de afuera. Porque había gente que lo estaba atribulando, que lo estaba persiguiendo, que lo estaba señalando. Conflictos de adentro. No solamente la gente de afuera. Dentro de la iglesia habían conflictos. ¿Cómo se podía sentir un líder en medio de ese contexto? Y no solamente eso, dice, habían temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Noten ustedes lo que pudo hacer, cómo aquel contexto cambió. Ahora el apóstol decía, a pesar de las atribulaciones, a pesar de los conflictos, a pesar de los miedos, Dios me permitió consolarme con la venida de mi amigo Tito. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es saber de que en la vida usted puede ser un Tito. De que usted puede cambiar la decisión de una persona. Hoy estamos aquí sentados y no conocemos qué es lo que estamos pensando. Tal vez alguna persona está conectada tal vez con su necesidad, con una situación particular que hoy le está desgastando, que ha cargado durante mucho tiempo, que a nadie le ha contado, que nadie conoce, un dolor intenso que está ahí en su corazón, que está presente durante mucho tiempo y no ha podido liberarlo. No lo conocemos. No sabemos si hay alguien que en este momento está pensando atentar contra su vida. No lo sabemos. No conocemos si hay alguien que está luchando verdaderamente con una adicción porque se siente atrapado y no puede liberarse de eso. No conocemos si hay alguien que está tal vez en una relación inapropiada, fuera del matrimonio. No lo sabemos. Si hay algún joven que está ahorita en algún comportamiento que lo está comprometiendo en su vida, no lo sabemos. Pero su presencia puede cambiar la historia de esa persona. Pero su compañía puede cambiar la historia de esa persona. Pero usted, Tito, puede ayudarle a aquella persona a ser consolada, entendida, a sentirse amada. Usted puede hacer la diferencia. No es solamente de recibir, es también dar. No solamente esperar que a mí me ayuden, no. Dé usted también, dé el paso y ayude. ¿Saben ustedes que una de las principales recomendaciones de una persona que está tal vez experimentando, pasando un tiempo de ansiedad o depresión, lo más eficaz que se puede hacer en un tratamiento es que la gente aprenda a ser útil, que vaya a ayudar, que vaya a salir a ayudar allá a la comunidad, a alguien que esté pasando en necesidad? Es la forma más reparadora de poder salir de una situación de esas. Porque comienza a darle sentido, propósito a su vida, a su existencia. Tito, la palabra del Señor no menciona. Tito no hizo milagros, pero su presencia fue milagrosa en la vida del apóstol. A veces Dios no nos quita la carga, pero envía a un Tito que nos ayude a sobrellevarla. Ese es nuestro Dios. Pablo entendió que a pesar de que estaba en tribulación, que su sufrimiento no era un castigo. Su sufrimiento era la forma de poder aprender cuál era la voluntad y el propósito de Dios en su vida. Eso es lo que nos enseña el sufrimiento. Eso es lo que nos enseña el momento de angustia, de dolor.
Era una escuela emocional, espiritual para su vida. Y hoy tal vez lo que tenemos que comprender es que en nuestra vida personal lo que nos está ocurriendo es un tiempo de preparación. Dios no cambia, Dios transforma, es diferente. Dios hace una transformación completa en la vida de una persona. Usted no necesita cambiar, usted necesita dejarse transformar por Dios. Necesita entender que no es su capacidad, que es su dependencia de Dios. Y Pablo comenzó a entender que él necesitaba depender de Dios. Les voy a dar a ustedes algo que posiblemente les va a revolucionar la forma como piensan. ¿Saben ustedes? Vamos a hablar un poquito acerca de ciencia. Lo que la neurociencia, lo que la ciencia ha comprendido un poco acerca del cerebro. ¿Saben ustedes que el cerebro no distingue entre lo que es el dolor físico y el dolor emocional? De hecho, en la parte acá al frente del cerebro hay una parte que se llama el córtex singular anterior, está aquí adentro. Y esa parte que está allí se activa en un momento tal vez de dolor. Posiblemente tal vez usted está con un martillo y usted está intentando clavar, ¿verdad? Y lo que se clavó fue el dedo. Y cuando usted se maja, esta parte que está ahí, esa zona del córtex singular anterior que está allá adentro, la parte frontal del cerebro, se activa y genera dolor físico. ¿Saben que esa es la misma zona que se activa cuando hay dolor emocional? Cuando una persona se siente defraudada, cuando una persona se siente con miedo, cuando una persona se siente sola, y el cerebro no distingue de dónde viene ese dolor. Es el dolor del alma. Es un dolor emocional que a veces no se entiende, no se comprende, pero está allí. Y quizás usted dice, mire que hay algo que está pasando en mi vida, no sé qué es lo que me está pasando. No sé qué es lo que estoy sintiendo. Es ese dolor del alma que está allí presente. Y el cerebro lo vive como un dolor verdadero. Es una herida real que está allí presente. Pero no solo eso. El dolor emocional prolongado también va a cambiar la química del cerebro. Noten ustedes, el dolor que es prolongado cambia la química del cerebro. No sé si ustedes han escuchado en algún momento acerca de la capacidad, de las grandes capacidades que tiene el cerebro. Hay una de esas enormes capacidades que tiene el cerebro. Antes se decía que las neuronas morían y nosotros perdíamos neuronas y no se regeneraban o no nacían. Hoy la ciencia se ha dado cuenta que el ser humano produce constantemente neuronas. Eso sí, las neuronas que no se utilizan mueren. ¿Cierto? Si usted no utiliza neuronas, van a morir. Hay una gran cantidad de neuronas que naturalmente mueren. Pero ahora también nos hemos dado cuenta, la ciencia se ha dado cuenta, que también el cerebro produce algo que se llama neuroplasticidad. ¿Y qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de transformarse constantemente. Cuando una persona se conecta con el dolor, con esa ansiedad que es prolongada, cuando una persona se conecta con ese miedo que es prolongado durante mucho tiempo, su cerebro comienza a adaptarse a ese pensamiento. Y el resultado de todo eso va a ser un pensamiento derrotista. Pero noten qué interesante, porque el cerebro, cuando una persona se conecta con lo negativo, con lo malo, con lo desagradable constantemente, que está pensando en eso constantemente, o sea que si sale en la mañana o se levanta en la mañana y abre la ventana y ve que el sol está brillando, comienza a decir, ¿qué
puedo hacer para conectarme con algo desagradable? O sea, hay gente que busca cómo conectarse con lo desagradable, con lo negativo. ¿Por qué? Porque el cerebro ya está totalmente condicionado a esa forma. Esa neuroplasticidad se da. Y entonces, obviamente, ahí comienzan a decirse, bueno, hay conexiones de neuronas y entonces se dan algo que se llaman los surcos entre neuronas. Y entonces quedan esos caminos que ya son fáciles para las neuronas ahí comportarse. ¿Por qué? Porque se acostumbró a pensar así. Y eso se llama también neuroplasticidad negativa. Gente que se conecta constantemente con lo malo. Pero también existe la neuroplasticidad positiva. Cuando usted se comienza a conectar con lo esperanzador, con lo bueno, con lo agradable. ¿Saben que la ciencia también habla acerca de lo que pasa en el cerebro cuando usted activa su fe? Cuando usted ora, cuando usted alaba, cuando usted se conecta con las alabanzas, cuando usted adora a Dios y usted le dice al Señor, Señor, tú tienes el control, siempre has tenido el control. ¿Sabe lo que usted está creando en su cerebro? Una neuroplasticidad positiva. Su cerebro está entendiendo de que Dios tiene el control, a pesar de que yo no lo entienda. Tú siempre tienes el control. Y ahí está. Pero hay que producirlo, hay que ayudarle. No solamente un acto de fe, es actuar, es orar, es clamar, es adorar, es reconocer, es todavía recordar lo que Dios hizo por uno. Eso es ayudarle al cerebro a adaptarse de una manera diferente, a potencializar nuestros pensamientos. A pesar de la adversidad, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias adversas, yo entiendo que hay un Dios que lo tiene todo bajo su control. Que es un Dios que no me va a dejar caer. Que es un Dios que me sostiene, que es un Dios que siempre hace lo mejor para mí, para mi vida. Noten ustedes cómo a pesar de las circunstancias, Dios también nos da la capacidad de poder replantear nuestras vidas. Él es nuestro Dios. El Dios que nos sostiene, el Dios que nos levanta, el Dios que se ocupa de cada una de nuestras necesidades. Yo no sé si aquí hoy hay un Pablo que está pasando una adversidad en su vida. Yo no sé si hay un Pablo que hoy dice, Hugo, me siento defraudado por un amigo, por una pareja. Me siento tal vez que en la familia ya no calzo. Tal vez a un joven que tal vez no se sienta aceptado, que no se sienta querido, que no se sienta apreciado, que cree que está solo en el mundo. Ya lo he dicho anteriormente, pero lo voy a volver a decir. Hay dos momentos en la vida donde el ser humano se siente más solo. Es en adolescencia y en adultez mayor. El estar solo no es la ausencia de alguien, es la ausencia de propósito, de claridad en la vida. Y yo quiero orar en esta hora por alguna persona que quizás se sienta así, que ha estado buscando constantemente la ayuda de alguien, que quizás ese Tito no ha llegado, que quizás no ha tenido la oportunidad de poder conversar con alguien. Pero hoy tenemos la oportunidad de poder acercarnos a ese Dios maravilloso, un Padre que está dispuesto a hacerlo todo por nosotros. ¿Cuál es su necesidad? ¿Es económica? ¿Es espiritual? ¿Es afectiva? ¿Es una enfermedad física? ¿Una enfermedad mental? ¿Cuál es su necesidad hoy?
veces el dolor habla más fuerte que lo que nosotros podemos decir. El dolor nos habla a gritos y no sabemos qué hacer. Hoy es el momento de poder abrir nuestro corazón, porque el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento cuando encontramos nuestro sentido y nuestro propósito de vida. Un hombre, Viktor Frank, dijo en algún momento unas palabras que quedaron marcadas en la historia. Allá, después de sobrevivir de los campos o en los campos de concentración nazis, él dijo que el hombre o al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas, elegir su actitud ante cualquier circunstancia de la vida. Usted tiene la capacidad de elegir su actitud ante cualquier situación en la vida. Así que en esta hora quiero hacer una invitación a usted que tal vez se siente desanimado, a usted que tal vez en algún momento se ha cuestionado si valdrá o no valdrá la pena seguir perseverando en lo que está haciendo, a que se ponga en pie. Quiero orar por usted y quiero pedirle al Santo Espíritu de Dios que en esta hora toque nuestras vidas, toque nuestros corazones y nos haga entender algo: que no estamos solos. Tal vez, joven, usted dice: Hugo, ¿de qué está hablando? Yo no me he preocupado nada. Yo no me preocupo por nada. O tal vez usted, adulto, más bien se excede en la preocupación. No lo sé. Dios conoce su mente, su corazón. Quiero orar por usted. Amado Dios, en esta hora te queremos agradecer, Señor, porque eres bueno. Dios, tú nos hablas y tú nos haces entender, Señor, que cuando nos conectamos con el dolor, con ansiedad, con incertidumbre, cuando nos conectamos, Señor, con lo desagradable, con lo malo, con lo negativo, Señor, nuestra mente se nubla. Ayúdanos a entender, Señor, que tú tienes el control de nuestras vidas, a conectarnos en fe y en esperanza, Señor, al entender que no estamos solos, Señor, en este mundo, a comprender, Señor, que a pesar de las adversidades de la vida, tú nos sostienes, Dios, y te agradecemos por eso. Señor, pon en nuestras vidas titos que estén dispuestos a ayudarnos, a levantarnos, a sostenernos, pero también que en algún momento nosotros podamos ser esos titos, Señor, que podamos ayudar, que podamos consolar, que podamos estar allí en medio de la adversidad cuando más se necesiten, Señor. Danos tu dirección, Señor, y ayúdanos a comprender que no estamos solos. Gracias, amado Padre, porque tú hablas a nuestras vidas. Has hablado, Señor, a nuestros corazones. Y permite, Señor, que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Danos la fuerza para confiar en ti. En el nombre y por los méritos de tu Hijo Cristo Jesús oramos en esta hora, Señor. Amén.